Hola, buen día. Mi nombre es Nadia Mira Arellano. Soy licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente adscrita al área administrativa de la Clínica Geriátrica de Coyoacán. El tema que abordaré será la violencia en el adulto mayor durante la contingencia COVID-19. Derivado del aumento de los casos registrados y de países afectados por COVID-19, el día 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como una emergencia de salud pública de importancia internacional dicha enfermedad. El virus afecta a personas de todas las edades. Sin embargo, se ha visto que las personas mayores tienen un riesgo mayor de morir si son infectados por el virus. Lo anterior, derivado de las condiciones de salud que presenta un adulto mayor, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes. Esto, aunado al desgaste del organismo por el envejecimiento, hace más difícil la recuperación una vez que se ha contraído el virus. No solo las condiciones de salud y el envejecimiento ponen en peligro a las personas adultas mayores, sino también la soledad como emoción y el aislamiento como condición estructural, en que viven muchos de ellos. Juega un papel muy importante, fundamental, frente a la capacidad de responder a la enfermedad. Vamos a ver en primera instancia lo que es el maltrato. El maltrato al adulto mayor lo constituye cualquier acto u omisión que tenga como resultado un daño que vulnere o ponga en peligro la integridad física o psíquica, así como el principio de autonomía y respeto de sus derechos fundamentales del individuo de más de 60 años, el cual puede ocurrir ya sea en un medio familiar, comunitario o institucional. De esto se derivan diversos tipos de maltrato, como lo son el físico, el psicológico, el emocional, el financiero, el sexual, la negligencia y el abandono. Vamos a hablar un poco del abandono. El abandono es el acto de desamparo injustificado hacia el adulto mayor, con el que se tiene una responsabilidad que deriva de disposiciones legales, es decir, de las leyes, y que ponen en peligro la salud. El abandono social es la falta de atención y cuidados por parte de la familia, lo cual afecta tanto el aspecto psicológico como emocional, que se manifiesta con depresión y hasta ideas de muerte. Actualmente, derivado de la contingencia, este tipo de maltrato se ha incrementado mucho, porque son un grupo de personas vulnerables, porque a pesar de tener familiares, estos no pueden hacerse cargo de ellos por cuestiones ya sea económicas o por distancia. Hay adultos mayores que viven solos o bien a raíz de la pandemia quedaron solos, por lo que ya no reciben visitas de familiares, amigos o bien vecinos, siendo las consecuencias que no pueden cobrar sus pensiones, comprar medicamentos, alimentos. Por esto es importante darle al adulto mayor herramientas y enseñarles a utilizarlas como un celular, una computadora, para que se puedan mantener en contacto con sus familiares, amigos o vecinos y no sientan ese abandono. También es importante buscar mecanismos para hacerles llegar alimentos, dinero, medicamentos, ayudarlos a pagar sus cuentas, ya que como mencionamos, son el grupo más vulnerable ante esta pandemia y deberá permanecer el mayor tiempo posible en casa. Por otro lado, es importante el uso del celular para mantenerse en comunicación con diversas instituciones o bien ya sea marcar al 911 si presentan alguna emergencia o alguna sintomatología de la enfermedad. Habrá también adultos mayores que no cuenten con familiares, por lo que se deberá sugerir crear una red de apoyo en caso de presentar una emergencia o bien para satisfacer las necesidades que no pueda hacer por sí mismo. En todo caso, será algún vecino o amigo quien pueda estar al pendiente de él, a quien pueda solicitar apoyo y así evitar que se sienta solo o entre en depresión o sienta una falta de atención. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de maltrato, que es el físico, que se ha ido también en aumento durante la pandemia y el cual va a consistir en la acción de utilizar la fuerza física y ocasionar dolor, daño o discapacidad física. Es muy fácil de reconocer.
ya que deja marcas. Se relaciona más con las características del maltratador, como antecedente de abuso de sustancias o malas relaciones personales. Debido a este confinamiento prolongado, los familiares, los cuidadores, están experimentando diversas emociones que terminan en un maltrato al adulto mayor, quienes son víctimas de tratos crueles e inhumanos o degradantes, como negarles el acceso a la alimentación, a sus medicamentos, a una falta de higiene, porque el cuidador o el familiar ya está colapsado, tanto por el confinamiento como por el cuidado que debe dar al adulto mayor, el cual debe ser más cuidadoso, ya que como hemos visto, son más vulnerables ante este virus. Habrá que tener un mayor cuidado y atención en este tipo de maltrato, ya que se puede derivar hasta en la muerte del adulto mayor. Hablemos ahora sobre el maltrato psicológico, el cual consiste en una acción de infringir angustia, dolor o estrés mediante palabras o actos, manipulación o victimización. Es el tipo más común y requiere un abordaje integral por sus múltiples presentaciones, ya que dificulta su diagnóstico. Es más difícil de diagnosticar este tipo de maltrato. De igual manera, se ha incrementado este tipo de maltrato ya que el confinamiento genera estrés, ya que no hay otro tipo de actividades en las que el cuidador se distraiga y no descargue ese estrés en el adulto mayor. Derivado de esto, la Organización Mundial de la Salud nos da algunas recomendaciones para conservar en la medida de lo posible una buena salud mental. Esto va más enfocado al cuidador. Número 1 es hacer una pausa, respirar, reflexionar. Número 2, tener una rutina saludable como levantarse a una hora determinada, hacer ejercicio, tomar comidas saludables en horarios fijos, establecer horarios para trabajar y descansar. 3, no consumir alcohol ni drogas. 4, reducir la exposición a noticias. Es decir, sí se debe estar informado, pero reducir esa información para que no genere estrés y ansiedad en el cuidador. Controlar también el tiempo de pantalla, el tiempo de estar en televisión, de estar en celular, estar en computadora. Utilizar con moderación las redes sociales. Esto nos ayudará a tener una buena salud mental y evitará en la medida de lo posible el estrés. La Universidad Iberoamericana ha puesto a disposición de la población un número telefónico en caso de presentar alguna sintomatología de estrés, ansiedad o depresión por motivo del confinamiento. Se pueden comunicar al teléfono 55 41 72 04 17. De igual manera, el Instituto Politécnico Nacional también puso a disposición de la población un número telefónico para solicitar apoyo psicológico, que es el 55 57 29 6376 en las extensiones 23051, 23052. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un programa de atención psicológica a distancia en el teléfono 5550 2508 55. Ahora vamos a ver el maltrato financiero, el cual se va a caracterizar por el uso ilegal o indebido de fondos, propiedades o bienes sin la autorización del adulto mayor o mediante un poder notarial. Por ejemplo, el uso de la tarjeta de bancaria, de crédito débito del adulto mayor. Con el pretexto de la pandemia, pudiera ocurrir que algunos familiares soliciten al adulto mayor un poder notarial con la finalidad de manejar su patrimonio, ocasionando un despojo de sus bienes al adulto mayor. También se han incrementado los delitos patrimoniales como el despojo, robo a casa habitación, fraudes o daños en propiedad, ya que como hemos visto hay adultos mayores que se encuentran en el abandono y por lo tanto no pueden salvaguardar su patrimonio. Bajo todo este contexto, debemos resaltar la importancia de realizar la denuncia ante el Ministerio Público si se es víctima de algún delito. También cabe mencionar que siempre es importante, antes de realizar algún trámite que pueda poner en peligro su patrimonio, buscar una orientación jurídica.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, brinda orientación legal gratuita. Se pueden pedir informes al teléfono 5559 25 53 66. Otro tipo de maltrato es la negligencia. Este se considera como un tipo de maltrato doloso, a la acción o omisión de incumplimiento voluntario de las funciones propias del cuidador para proveer al adulto mayor. Existen dos tipos de negligencia, es la activa y la pasiva. La activa es aquella que se va a generar de manera intencional porque no se van a cumplir con las obligaciones a las que se tiene cargo. La negligencia pasiva es aquella que de manera involuntaria, debido a que ignora las necesidades o se es incapaz de satisfacerlas. Por ejemplo, un ejemplo de negligencia sería, en este momento estamos hablando de que la población de los adultos mayores es una población muy vulnerable, por lo tanto hay que seguir las indicaciones que nos están dando las autoridades sanitarias. En caso de no seguirlas, estamos poniendo en peligro la vida del adulto mayor. ¿Qué factores de riesgo existen en el adulto mayor para ser víctima de violencia o de maltrato? En primera instancia es una dependencia funcional, un deterioro cognitivo, una conducta agresiva, insuficientes recursos financieros, es decir, que no tenga ni el adulto mayor ni el cuidador pues los suficientes recursos para poder solventar los cuidados que se necesita darle al adulto mayor. Una enfermedad psiquiátrica, principalmente se ha visto que son más maltratados los adultos mayores del sexo femenino, la edad avanzada, un aislamiento social y también una historia familiar de violencia. ¿Qué factores de riesgos existen en el cuidador para poder ser el violentador? 1. Pues su colapso del cuidador. 2. Enfermedad psiquiátrica o problemas psicológicos. 3. Abuso de sustancias como alcohol o drogas. 4. Dificultades financieras o desempleo, que se ha incrementado con la pandemia. ¿Qué factores de riesgo existen en el medio familiar? Es una familia disfuncional, con relaciones conflictivas, aislamiento social, una red de apoyo deficiente. Factores de riesgo de maltrato institucional. Existe una inadecuada capacitación, experiencia y supervisión de los cuidadores o bien del área médica. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una enfermedad que es nueva. No hay suficiente información, se va trabajando sobre la marcha y por esta ocasión se pudiera presentar alguna violencia. Escasez de personal, salarios bajos, síndrome de fatiga laboral y transferencia negativa del personal. Vamos a hablar de un tema, voy a ser muy breve en este, que es la guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Esta guía nos dice que no se debe considerar dentro de una violencia contra el adulto mayor las circunstancias previstas en dicha guía, ya que son auxiliares en la toma de decisiones en caso de que la capacidad existente de cuidados críticos en un determinado hospital esté sobrepasada o esté muy cerca de ser sobrepasada y no es posible referir al paciente que necesita cuidados críticos a otros hospitales donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Es importante puntualizar que cada hospital donde se prevé atención de medicina crítica, principalmente ahora que es COVID, deberá haber siempre un equipo de triage que será o quien servirá para determinar la prioridad inicial de diferentes pacientes o que diferentes pacientes tienen frente a los recursos escasos de medicina crítica. ¿Qué quiere decir? Que en todo caso aquí no se debe considerar violencia institucional, ya que se va a determinar cuando existen recursos escasos. Es decir, cuando hay escasez en ciertos recursos, se va a tener que priorizar a unos pacientes sobre otros. Pero ¿cómo se asigna o qué es lo que se hace para poder
decir a que un paciente necesita o que está primero que otro paciente. En primera instancia, como les comenté, cada hospital que se encargue de este tipo de enfermedades va a tener un triage. La asignación de recursos escasos de medicina crítica, esto incluye tanto la asignación inicial de recursos como la reasignación de recursos que ya están siendo utilizados. Durante la emergencia de salud, el sistema de triage debe ser aplicado tanto a pacientes COVID-19 como a pacientes que requieran de cuidados de medicina crítica por otros padecimientos. Tener COVID-19 no hace que un paciente tenga mayor prioridad para acceder a los recursos escasos de medicina crítica. Aquí el sistema va a seguir dos pasos. Calcular el puntaje inicial de priorización de cada paciente, de acuerdo con una escala que nos indique la probabilidad de supervivencia, tanto para pacientes con COVID-19 como para pacientes sin COVID-19. Y se va a reevaluar en segunda instancia de manera periódica el puntaje de triage de pacientes que están utilizando los recursos de medicina crítica. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer un estudio, se va a evaluar quién va a necesitar, por ejemplo, un respirador, quién lo va a aprovechar mejor, a quién le puede servir más o quién puede sobrevivir más si se usa ese respirador. Y ojo, esta guía bioética solamente se va a usar cuando la capacidad hospitalaria rebase o esté cerca de ser sobrepasada de un hospital o de la red de hospitales. Por último, les voy a dejar los números telefónicos de importancia, como les comentaba. Unos son de orientación psicológica, como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México en su programa de atención psicológica a distancia. Y también les dejo que la orientación legal es por el INAPAM, que es especialista precisamente en dar atención a personas adultas mayores. Es importante cuidar a los adultos mayores en esta pandemia, ya que, como hemos visto, es el grupo más vulnerable de la población. Les agradezco mucho su atención, por mi parte ha sido todo. Fue un gusto proporcionarles la información, espero haya sido de utilidad. Que tengan buen día.